Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Espero que bien. Bueno, estamos grabando esta clase, vamos a ver Jueces capítulo 11. Los que no puedan entrar por distintos motivos lo van a encontrar obviamente como siempre en la grabación. Así que vamos a compartir ya mismo pantalla para ir acelerando. Compartir, a ver si esperemos que se pueda ver. Sí, bueno, recuerdan ustedes que nosotros habíamos leído algo de Iftag, habíamos leído una personalidad complicada. Como siempre, vamos a hacer una introducción acerca de Iftag y después vamos a analizar los versículos más salientes, más importantes, para ver qué es lo que nos tiene para decir, qué nos dice, qué nos aporta desde su personaje tan complejo, tan delicado. Vamos a empezar a analizar acá este texto. ¿Había algo bueno en Iftag? Ya esta la pregunta de por sí es provocativa. Si era un juez, si fue elegido como juez, tenía que haber naturalmente algo bueno. Tenía que ver, pero hemos visto que los últimos jueces venían un poco barranca abajo, por así decirlo. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Y acá, un minuto a ver si parece que alguien quiere entrar. Y acá, sí, alguien quiere entrar. Bueno, estamos compartiendo. La pregunta entonces es si había algo bueno en Iftag y vamos a analizar justamente, a ver, alguien más quiere entrar acá. Vamos a sacar esto, esta banda acá, ponerla por acá abajo. Alguien me pareció más quería entrar aparte de Ana. Hola Ana, ¿cómo estás? Bueno, Hola, buenas noches. vamos a analizar entonces un poquitito. Espero que vean que se esté viendo bien la pantalla. Cualquier cosa me avisan. Sí, por favor. Y dice acá el rabino Yoel bin Nun, que es un rabino, es arqueólogo, historiador, es una personalidad magnífica hoy de Israel. Sí, recorrer, yo tuve la oportunidad de hacer varios paseos con él y recorrer sitios del Tanaj con él es algo fuera de lo común, fuera de lo común. Es revivir todo, toda la historia judía antigua. Y él dice, a veces no hay alternativa y se debe conciliar con un liderazgo indigno simplemente porque no hay otra opción. Veremos después por qué Iftag era un liderazgo indigno. Grandes líderes como Eud, ¿sí? Están nombrando a otros jueces que hemos visto, o Débora o Guidón mismo, como a pesar de lo complicado que fue su herencia, ya no volvieron a surgir en la segunda etapa del periodo de los jueces, que es lo que estamos viendo. Después de Abimelech, el que se creía rey y mató a sus hermanos, y la masacre de todos sus hermanos de la casa de Gidón, ya no nos habremos de sorprender del liderazgo de un juez como Iftag. O sea, Iftag, eh, con sus características morales que veremos, era, al lado de Abimelech, un señor. El contexto familiar es cuestionable, su entorno, y por lo tanto quizás su educación. El grupo ha llegado a Iftag, los que lo acompañan, son hombres vacíos, se dice textualmente en el versículo, como lo vamos a ver. Veremos qué significa después hombres vacíos. El único bien es el nombre de la religión en el es el nombre de la región en el Gilad, a la que él fue a liberar. Y en el final del capítulo, él sacrificará a su hija, tema que vamos a ver, muy delicado, lo que significa sacrificarla, ya que cree que una promesa no puede ser incumplida en contraste con el concepto de la Torá, en el capítulo 30 de Bamidbar, y en contraposición con el Alajá, que una promesa no es cumplida, después se hace Atarat Nedarim, por todas aquellas cosas que uno no pudo hacer y se comprometió a cumplir. Y el Tanaj, como lo sabemos, como lo vimos muchas veces, no oculta nada, no tiene nada para tapar, al contrario, tiene para develar, para descubrir. ¿Qué es lo que de todos modos Iftag tenía de bueno? Él estudió y sabía Torah como historia, y sabía redactar una carta, después veremos gran parte del texto de Iftag, presentable para el rey de Bnei Amón, que era el que sometía a las tribus hebreas, en la cual él defendió el derecho histórico y moral de las tribus israelitas giladitas. O sea, Gilad, recuerden que es la zona que está del otro lado del río Jordán, ante la demanda amonita de los amonim para la paz
consistente en restituir los territorios ocupados. Y fíjese que no es un juego de palabras poner acá la palabra territorios ocupados en comillas, haciendo referencia a lo que hoy pasa con Yehudi Shomron. Con leves diferencias, actualmente se puede pronunciar un discurso de estas características en las Naciones Unidas. Después analizaremos el discurso como un discurso israelí histórico y ético. No obstante, la prueba principal en el periodo de los jueces tenía lugar en la guerra, en los hechos, no solo en las palabras. Después de la misiva, de la carta que le dirigió Iftag, fue que en esa época no era una carta, era un pergamino, fue agraciado con el Espíritu del Eterno, o sea, fue elegido de alguna manera ahí en ese momento, un espíritu de valentía como figura en el Targum Yonatán, es decir, otra vez vemos la palabra Espíritu del Eterno. Y sabía llevar a cabo una guerra y asestarle a Bnei Amón un golpe muy duro, que también analizaremos qué significará golpe muy duro. Con eso ya era suficiente para hacerse acreedor a un sitio destacado en la historia del Tanaj, o particularmente, por lo menos, en el libro de Shoftim. No obstante, Hazal, los sabios del Talmud, siguiendo el Tanaj, no se desentendieron de la imagen de líder que era de las personas viles, vacías, tal como está en el Talmud, en Rosh Hashanah, en Masejet Rosh Hashanah. Ellos elevaron una dura crítica por el hecho de que no haya consultado a un Cohen sacerdote antes de salir a la guerra, que era muy común en Israel, y de que no haya un Cohen que anulara su promesa con respecto a su hija, o lo instruyera a rescatar a su hija como ofrenda elevada conforme a la voluntad de Dios. También analizaremos qué significó el sacrificar a su hija. Sin embargo, de Iftag y de los ancianos de Gilad, que lo eligieron a él, aprendieron que a veces no hay opción y se debe conciliar con un liderazgo indigno o malo, simplemente no porque esté bien, sino porque no hay otro. Y esto era lo que pasaba un poco con la dinámica de la época de los jueces. Y entonces el Talmud dice una frase muy excelente que permite resumir en sí por qué el libro de jueces está en el Tanaj. ¿Y qué nos dice? Iftaj en su generación fue como Shmuel en la suya. Es decir, Iftaj fue un juez flojo, ya veremos. Shmuel fue un juez de altísimos méritos, pero cada uno en su generación. Así como hablamos en su momento de lo que fue Noah, una persona justa en su generación, y lo que fue Abraham, una persona más justa aún en su generación. Cada uno acorde a las circunstancias que le tocó jugar en la vida. Pero la gran crisis en el liderazgo de los jueces, como en el caso de Gidón y Abimelech, será revelada en la profundidad de la tragedia en el próximo capítulo. Es decir, eso lo vamos a ver después, pero vamos a ver y volver al capítulo 11, que es donde está la historia de Iftag. Y vamos a empezar a leerlo y analizarlo. Ya lo habíamos leído todo, pero vamos a releer algunos versículos los más impactantes. Dice así: Iftag de Gilad, de la zona de Gilad, de la zona del otro lado del río Jordán, era un hombre fuerte. Se ve que era una persona que tenía, bueno, entrenamiento físico y valiente. Acá hasta acá no hay problema. Hijo de una ramera. Acá hay una situación complicada. No, a ver, no es culpa de él, pero proviene ya de una familia que aparentemente ya era un entorno problemático. Y Gilad había engendrado a Iftag. Gilad no hace referencia solo a a un hombre, hace referencia a la zona geográfica. Acá se mezcla mezcla la zona geográfica en que nació Iftag con su padre Gilad. Gilad era la zona geográfica y Gilad era el nombre de su padre. De su madre no sabemos mucho, hija de una ramera, pero vamos a ver que para el Tanaj, vamos a ver qué significa el concepto de esta de ramera, porque también los que estudiaron conmigo Yoshua recordarán que ahí también en la conquista de Jericó aparece Rahab como una ramera y tiene otro significado adicional al de ramera, y además fue muy meritoria la ayuda que ella dio, y además después dice el Talmud que se convirtió al judaísmo y se casó con Yoshua. O sea que evidentemente, más allá de la situación que pasaron o que tuvo que pasar, pudo salir al frente, hacer teshuva y volver a un camino adecuado. Pero analicemos un poco esto. Veamos qué dice. Voy a correr acá, que esto es un poco molesto. Ahí está. Eh,
Iftaj, hijo de Gilad, era un hombre fuerte y valiente, etcétera, etcétera. La historia de Iftaj nos lleva al lado oeste del Jordán, a la tierra de Rubén, Gad y la media tribu de Menashe, aquellos que no entraron formalmente a la tierra prometida, sino que estaban del otro lado. Iftaj es un hombre que tiene facilidad para hablar y es un gran orador, lo vamos a ver después. No se calla ante los sabios de Gilad y habla con el rey de Amón, son sus dos grandes discursos. Y por último, también cae víctima de su propia boca al tener que hablar de cosas que prometió, al tener que cumplir la promesa que él mismo hizo, tal como dice el versículo 35, porque yo he abierto mi boca al Eterno y no puedo retractarme. Era un hombre fuerte y valiente. En los versículos 2 al 6, enseguida lo vamos a ver, va a detallar más acerca de la valentía y fortaleza de Iftaj, en qué radicaba su fortaleza y su valentía. ¿Sí? Sigamos acá. Hijo de una ramera. El término ramera ya lo hemos explicado con Rahab, el libro de Yoshua, lo hemos visto. Los comentaristas, y repito lo que apareció en Yoshua, están divididos acerca de la naturaleza de la palabra zoná, zoná ramera, aquí utilizada. Hay quienes dicen que se refiere literalmente a una mujer prostituta que ejercía la prostitución para ganarse la vida. Y otras dicen que proviene de la raíz hebrea zan, mazón, en este caso comida o posadera, es decir, que tenía algún tipo de apart-hotel, por así decirlo, que atendía una posada al paso y daba de comer a la gente, o sea que no era una persona que incurriera en actitudes sexuales prohibidas por la Torá. Son dos interpretaciones que se dan. Para la época uno se inclina a pensar que más tenía que ver con ser una mujer posadera más que una ramera. A Barbanel sostienen que en realidad estas dos opiniones no son excluyentes, y esto es muy importante, no se contradice una con la otra, pues las mujeres que trabajaban como posaderas y hospedaban transeúntes en su casa, recuerden que por aquel entonces los caminos no eran caminos, de noche había que dormir en algún lugar, el transporte era un caballo, una mula, un carro, no era fácil transitar. Era normal que sean seducidas por estos hombres y ellas aceptaban pasar la noche con ellos a cambio de todo tipo de regalos y privilegios. Esto no sabemos bien si ha pasado, pero por lo menos pareciera ser costumbre de la época, inclusive especialmente entre los idólatras, y pudo haberse contaminado también el pueblo de Israel de esta mala conducta. Este detalle de que la madre de Iftaj era una ramera es mencionado aquí para entender lo que va a relatar en el próximo versículo, es decir, ya hay una descalificación de él, pero por otro lado vamos a ver que pronto hay una reivindicación de él. No obstante, a pesar de que ella era una ramera, era bien sabido que el padre del bebé que ella engendró pertenecía a Gilad, probablemente porque esta mujer fue a vivir con él durante unos años, y es por eso que si bien no se casaron, ella le era por mujer y durante ese periodo abandonó su reputación de prostituta. O era una prostituta, o era una posadera, o era, ¿cómo se llama este estado cuando no es esposa? Concubina. O era quizá concubina. Si tenemos las tres situaciones que son potables, factibles, una de las tres seguro encaja en lo que fue Iftag. Gilad es el nombre también del territorio en el cual vivía, no solamente su padre. Y fue llamado, bueno, acá explica, etcétera, etcétera, no vamos a entrar en detalle. Acorde a lo que explica Data Mikra, dice que Gilad es la zona montañosa del lado oriental del río Jordán. Es por eso que a veces se menciona en los textos como el monte de Gilad. El versículo 30 de ese capítulo señala, la ciudad de Gilad era el límite entre la tribu de Gad y la media tribu de Menashe. La parte sur de la ciudad pertenecía a Gad y la parte norte a Menashe. O sea, las dos tribus dividían la ciudad de Gad en la zona de Menashe, lo que hoy es parte de Jordania. El padre de Iftag fue llamado así en honor a su ancestro, nieto de Menashe. Aparentemente era un hombre importante en la comarca, no sabemos mucho. Por lo tanto, Iftag era un individuo de menor rango, hijo de un hombre poderoso de la tribu de Menashe que vivía en el Gilad. Gilad había reconocido a Iftag como su hijo y lo crió en su casa. No lo echó por ser hijo de una ramera, lo cual está indicando aún más que quizá haya sido hijo de una posadera o haya sido hijo de una concubina
más que de una ramera. De todas maneras, la descalificación está presente. Solo un minuto acá, que voy a encender el ventilador, porque hace mucho calor acá. Muy bien. Y después dice, y la mujer de Gilad le había parido hijos, los cuales fueron grandes, o cuando fueron grandes, echaron a Iftach, diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre, porque tú eres hijo de otra mujer. Es decir, acá vemos otra vez, vemos por qué claramente entonces aparece el concepto de ramera, posadera, anteriormente, porque obviamente acá viene la descalificación. Sus hermanastros, evidentemente Gilad, el padre de Iftach, tenía otras esposas, sus hermanastros lo descalifican por su origen. Esto es bastante claro por lo que está dicho y lo echan, literalmente lo echan, no quieren saber nada con él. ¿Sí? Acá vemos que dice lo siguiente. Hay quienes sostienen a Barbanel entre ellos, que luego de haber nacido la esposa de Gilad tuvo hijos, otros sostienen que nacieron antes que él, o sea, si eran sus hermanos verdaderos o eran hermanos de otra madre, y que era el menor que los demás. Y es por eso que luego cuando ellos crecieron y su padre envejeció y perdió poder, y o después murió, los hermanos toman el control de la casa paterna y deciden expulsar a Iftach, pues él es hijo de una mujer ramera. Y es por eso que para no mancillar a toda la familia y que para que no todos sean considerados de dudosa estirpe, es que toma la decisión extrema de expulsarlo a su familia y de esa manera no habrá duda de que el resto de los hijos de Gilad son todos hombres de linaje intachable, pues el que no lo era fue expulsado. Entonces acá sí ratifica la idea que puede haber sido entonces una ramera, la madre. No obstante, acorde a la ley judía, Iftach era hijo de Gilad, por lo tanto tenía los mismos derechos hereditarios que los demás. Él heredaba. O sea que hay un pecado acá que cometen los hermanos o hermanastros después de haberlo echado. No obstante, aparentemente, esta actitud violenta e injusta por parte de los hermanos de Iftach fue de alguna manera tolerada y hasta apoyada por los sabios de la ciudad. Es por eso que cuando vayan a buscar Iftach, éste les reclamará diciendo, y dijo Iftach a los ancianos de Gilad, ¿acaso no me habéis aborrecido y me echaste de la casa de mi padre? Es decir, evidentemente está marcando o está diciendo claramente qué es lo que pasó acá y el odio o el rencor que van a tener hacia él. ¿Y qué hizo Iftach? Acá aparece muy claramente. Y huyó Iftach, no quedó discutiendo ni peleando, a pesar de que era un hombre fuerte y valiente, lo dice el primer versículo. Y huyó Iftach a causa de sus hermanos, y habitó en la tierra de Tob, y juntáronse con Iftach hombres vacíos, los cuales salían con él. Ahora vamos a analizar este tema de hombres vacíos que antes dijimos, ¿sí? Y dice así. Y habitó en la tierra de Tob, y juntáronse con Iftach hombres vacíos, los cuales salían con él. Salían a hacer picardías, salían a hacer robos, salían a hacer maltrato, no sabemos muy bien. Haciendo uso de la fuerza y la violencia, dos delitos cometieron contra Iftach sus hermanastros y tal vez también los sabios de la ciudad, eso no lo aclara, ¿sí? Que fue la expulsión y desheredarlo. Acá lo dice, lo echaron de la casa paterna y lo echaron de la ciudad, ni siquiera le permitieron quedarse en esa comarca, lo echaron de la ciudad y de todas las ciudades del alrededor y lo obligaron a deambular y convertirse en nómade sin un territorio fijo. Es por eso que repite, huyó Iftach a causa de sus hermanos. O sea, no hay casualidad en el Tanaj. Está huyendo por lo que pasó. Debió irse por el temor que les temía. Eran muchos sus hermanos. Lo que demuestra que actuaron violentamente contra él, a pesar de que él era fuerte. Y que los sabios de la ciudad, en el mejor de los casos, y esto es el Talmud que lo explica, no hicieron justicia ni lo protegieron, o en el peor de los casos, ellos apoyaron los actos de los hermanastros de Iftach. O sea, los jueces de la ciudad no hicieron nada por Iftach, a pesar del error que se estaba cometiendo con él por partida doble. Y habitó en la tierra de Tob, parece un contrasentido, Tob es bueno, pero la verdad que las cosas que él iba a hacer con los compañeros eran malas, ¿sí? Eh, eh, Solo un minuto.
esta tierra queda en lo que y habitó en la tierra de Tob, acorde a la tradición rabínica. Esta tierra queda en lo que hoy es el día el Golán, o sea, la zona bien al norte, en el límite con Siria. Y juntáronse con Iftach hombres vacíos, los cuales salían con él cuando dice hombres vacíos, se refiere a hombres que como Iftach no tenían tierra propia, o que tal vez fueron expulsados de su tierra o familia y ya no les queda a dónde ir. Se ve que era una costumbre a todo aquel que no encajaba en el modelo social, lo echaban, pero ¿qué ganaban con eso? Se transformaban en un pandillero, en un patotero, en un delincuente. En aquella época no existía el orden social tal como lo conocemos hoy en día. No había ejército o policía que lo protegiera ante abusos o usurpaciones de otros. Se vivía en clanes familiares o de tribu. Su sustento y vivienda era proveído por sus ancestros o los jefes del clan, quienes además le brindaban protección y eran los que salían a defenderlo o rescatarlo en caso de ser agredido por algún extraño. O sea, el clan, la tribu, lo era todo. Al ser echado de la tribu, Iftach queda sin nada. Aquel que era exiliado de estos clanes ya no pertenecía más a la tribu y quedaba expuesto a todos los peligros y abusos de cualquiera que fuera o se sintiera más fuerte, como para quitarle aún las cosas más básicas como sus animales, comida y hasta su ropa, cosa que no pasó del todo en Iftach. Casi como en la selva, en que un animal más fuerte le usurpa al más débil lo que tiene sin importar el esfuerzo o derecho que tenía la víctima, eso hacía que se convirtieran en violentos, rebeldes y a veces malhechores, que esto es la consecuencia directa de la expulsión de Iftach. Ante esta situación, la única opción que tenía el individuo era irse al desierto o una tierra de nadie. Acá no está hablando del desierto, en la zona del norte no había tanto desierto. Una tierra de nadie, una tierra no habitada, no trabajada, un solitario. Allí había tribus nómades que recibían a los que se sumaban, pues cada sujeto en cierta manera era un soldado más, era un expulsado más. No obstante, era un miembro de otra clase, de otro fenómeno con menos derechos que los demás individuos. Esta era la agrupación, el formato social que existía en aquella época, según nuestros sabios. Cuando un individuo de esta categoría era un poco carismático, enseguida otros fugitivos se le sumaban, y así se separaban y formaban su propio clan, un clan delictivo casi, en donde obviamente tenían más y mejores derechos y categorías. Se iba escalando en función de quién se incorporaba al clan. Frecuentemente estos nuevos clanes eran contratados como mercenarios por otras tribus. Acá ya está explicando lo que va a pasar más adelante cuando lo van a volver a llamar a Iftach para que venga a defenderlos. Ahí se olvidaron que él se fue con gente de mal vivir, que precisaban refuerzos y luego les pagan por sus tareas. Casi nunca eran incorporados una familia, una tribu o una ciudad. Iftach fue uno de estos hombres carismáticos que formó un nuevo grupo de individuos fugitivos, carentes de todo, por eso dice vacíos, y que sus sombras se sentían contenidos, o sea, él era un líder, tenía carisma, más que otros. Tal vez a esto se refería a lo que dijo en el versículo, Iftach de Gilad era un hombre fuerte y valiente. Entonces acá nos cierra la idea de que Iftach fue echado y no presentó defensa en el versículo 1 cuando decía hombre fuerte y valiente, porque en realidad su fuerza y valentía era otra, no era física, sino que tenía ciertas reservas de carisma, de liderazgo espiritual. El versículo 4. Es un capítulo largo, pero es muy rico, muy interesante, tiene muchas cosas para analizar. Vinagre. Es muy, muy Vinagre. fascinante este capítulo. Vinagre. ¿Cómo, Ana? ¿Qué? No, ¿me preguntabas algo, Ana? No, 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 nada, nada, Ok, nada. sigo. Y sucedió después de un tiempo que los hijos de Amón guerrearon contra Israel. No sabemos cuánto tiempo pasó, no define, después veremos, pero se abusaron de Israel. Ya habíamos visto en el capítulo pasado la debilidad que tenían las tribus, no todas las tribus. Dice después de un tiempo que Iftach huyó, o sea, cuando se refiere al tiempo se refiere después de que Iftach huyó, porque todo este capítulo gira alrededor de Iftach y debió sufrir siendo un fugitivo hasta que finalmente pudo establecerse, lo hemos visto. Tal como dicen los sabios, Dios adelantó el remedio a la enfermedad, como se dice claramente en hebreo, ¿no? Pues preparó y capacitó a Iftach para que fuera un gran guerrero. O sea, nada estaba perdido en él, de ninguna manera. Iba a ser un importante guerrero por la fuerza, Dios le tenía deparado este destino. ¿Sí? Eh, y fue cuando los hijos de Amón lucharon contra Israel.
Los ancianos de Gilad fueron a buscar a Iftag a la tierra de Tob. ¿Por qué lo fueron a buscar? Porque vieron que no podían con Amón y vieron que esa banda de patoteros que integraba Iftag aparentemente quizá podía hacer frente a un pueblo que no era muy poderoso, como Amón, no eran los enemigos más grandes, pero recordemos que acá hay una o dos tribus que están sometidas y que no son de las más relevantes. Dice así entonces, eh, y dijo el pueblo, los príncipes de Gilad uno al otro, ¿quién será el hombre que comenzará a luchar contra los hijos de Amón? Él será el jefe de todos los habitantes de Gilad. Esto ya viene en el capítulo anterior. Cuando vieron que cuando aún prometiendo convertirlo en jefe, ni aún así nadie se ofrecía para luchar. O sea, todos estaban atemorizados ante Amón. Entonces deciden enviar una comitiva para convencer a Iftag o contratarlo como mercenario para que los defienda de un enemigo más poderoso. No había entre ellos nadie que tuviera liderazgo, no había nadie lo suficientemente fuerte. Querían y buscaron a Iftag, se acordaron un poco de él, de la vida que estaba haciendo, entendieron que él podía ser la persona adecuada. Los ancianos de Gilad no recurrieron a Iftag para hacer justicia por lo que le habían hecho sus hermanastros, sino que tal como lo expresa el versículo, fue algo meramente interesado. Y este versículo, claro, habla bastante mal de los ancianos de Gilad, porque está diciendo que no acudieron a él para juzgarlo como correspondía, o pedirle perdón, o lo que fuera, sino que evidentemente concurrieron por necesidad. Y dijeron a Iftag, ven, y serás nuestro comandante. Antes era nada, ahora es comandante, para que peleemos con los hijos de Amón. ¿Qué dice acá? En una primera instancia, la oferta era solo para contratarlo para guerrear, mercenario, y luego de que recibiera su pago, se retirará a su lugar, como antes. Es por eso que le ofrecen ser el comandante en la guerra. Y especifican que es solo para que peleemos con los hijos de Amón. No dicen para que seas nuestro juez, para que seas nuestro líder. Es un liderazgo temporal, ocasional. En esta primera instancia no le están ofreciendo ser líder de ellos. Todavía no despierta toda la confianza y hay recelo hacia él. Y ahora empieza a hablar Iftag. Empiezan los discursos de él, que son muy apasionantes y muy interesantes aún para nuestros días. Y dice así. Y dijo Iftag a los ancianos de Gilad, que son los que lo encararon, ¿acaso no me habéis aborrecido y me echasteis de la casa de mi padre? Les echan cara. Él se lo estaba aguantando mucho tiempo. ¿Por qué después venís ahora a mí cuando estáis en desgracia? Son las dos únicas preguntas válidas que él puede hacer. ¿Me echaste? ¿Me dejaste sin nada? Ah, y ahora están viniendo. Ahora sí vienen a mí. Ahora sí soy valioso. Y dijeron los ancianos de Gilad a Iftag, por esto tomamos ahora a ti. Hay una especie de arrepentimiento. Para que vengas con nosotros y pelearas contra los hijos de Amón y será nuestro líder sobre todos los moradores del Gilad. Acá vemos algo interesante. Ya hay, o le está diciendo, que no va a ser solamente un comandante, como vimos antes, sino que le están diciendo que algún premio adicional va a haber. Vas a ser un líder de Gilad, de toda la zona de Gilad, todos los moradores del Gilad. O sea que lo están tentando con poder a Iftag, olvidándose de su familia, de alguna forma. ¿Sí? Vamos a profundizarlo acá. Cuando los ancianos de Gilad notan que Iftag se siente herido, de ahí las preguntas, entonces recapitulan, hacen teshuvá y lo tratan en forma más honrosa. Por esto tomamos ahora a ti, ya el trato, las palabras mismas, y le ofrecen ser el líder del pueblo para siempre. Ya no es solamente para la guerra. No obstante, se entiende que de sus palabras, que primero peleará y luego cuando triunfe entonces se convertirá en el líder. Esta es la impresión generalizada que deja este pasuk, este versículo. Los ancianos reconocen de alguna manera que trataron mal a Iftag y que lo han expulsado. Es por eso que dicen, por esto tornamos ahora a ti. Tornamos viene de la Shuv, de Teshuvá, porque te hemos expulsado y para recomponer esa situación, a cambio, le ofrecen que sea su líder. Si bien lo que hicieron sus hermanastros estuvo mal, ahora ellos quieren reparar ese daño ofreciéndole los más altos honores. Lo que es interesante es que no vienen los hermanastros a pedir disculpas, sino que vienen los jueces a pedir disculpas porque no lo juzgaron a él como correspondía. Veremos acá la actitud de Iftag
el versículo siguiente. Si el mouse me permite, acá estamos. El 9. Sigue el diálogo de Iftag, las palabras. Y dijo Iftag a los ancianos de Gilad, el mismo comienzo: si me regresáis para que pelee contra los hijos de Amón, y el Eterno los entregara delante de mí, ¿seré yo vuestro líder? Epa, acá aparentemente Iftag se le subió el poder a la cabeza. Está invocando a Dios, pero evidentemente la tentación es muy grande. Quiere ser líder de ellos. Esto es lo que está indicando. Vamos a ver acá cómo lo entienden los comentaristas. Y dice así: tanto Abarbanel como Malvin explican la respuesta de Iftag con un tono burlesco, sarcástico, como si le dijera: y si yo los derroto, seré vuestro líder. Seguro que eso será así. No preciso de vuestra aprobación, pues así es la costumbre. El que derrota a los enemigos se convierte en líder del pueblo, tal como ocurrió con Guidón, como lo hemos visto. Lo que Iftag sugiere es que lo pongan como líder desde ese momento y no desde la derrota de Amón. ¿Sí? Y por ende, con ese rango sea recibido desde ahora, tal como lo veremos en el versículo 11. O sea, Iftag quiere de alguna manera gobernar antes, no ser líder en la guerra, sino antes. Y dijeron los ancianos de Gilad a Iftag: el Eterno sea testigo entre nosotros que tal tenemos 10 minutos, el Eterno sea testigo entre nosotros que tal como dices, así haremos. Y como una Sebenishma, poco menos, ¿no? Prácticamente están aceptando su voluntad y ponen el nombre de Dios. O sea que están casi jurando por Dios. Ellos confirman las palabras de Iftag y aceptan que sea líder desde ese preciso momento y no desde que sea comandante para ir a la guerra, sino desde antes, sometiéndose a ser castigados por Dios si no lo hicieran así. O sea, reconocen que Iftag tiene alguna impronta divina. Y fue Iftag, aparentemente más calmado, con los ancianos de Gilad, y el pueblo lo puso como líder y comandante, las dos cosas. Antes venía como comandante y ahora como líder, y ahora viene como líder y comandante. Y habló Iftag todas sus palabras delante del Eterno en Mitzpah, que es el lugar donde iban a enfrentar a los Amonim. Y parece que evidentemente Iftag comienza a desarrollar una personalidad más religiosa, más vinculada, habla ya casi en nombre de Dios, y esto es lo que lo hace también un poco un juez. No es una persona a la cual Dios se le va a revelar constante, permanentemente. No es Débora, no es Guidón, no es otro juez importante como dijimos antes. Es un juez menor entre los menores. Pero, de todas maneras, tiene cierto espíritu divino, o por lo menos cierto espíritu divino se le presenta. Y envió Iftag mensajeros al rey de los hijos de Amón. Otra vez, ahora que hay una carta. Ya vimos que antes tenía capacidad de diálogo con los jueces. Ahora tiene capacidad de diálogo con los enemigos. ¿Y cómo comienzan las batallas de antes? ¿O por qué? ¿Qué está diciendo? Está Iftach tratando de ir por las buenas y le está mandando una carta al rey de Amón. Tiene la osadía de mandarle una carta, un pliego con alguien. ¿Qué tienes tú conmigo, que has venido a guerrar contra mí en mi tierra? Ahora, fíjense qué dato interesante acá, cómo hay que prestarle a cada palabra atención en el Tanaj. Antes, hasta ahora, hasta el hasta el versículo 12, estábamos hablando en plural. Y ahora Iftaj está hablando en singular. ¿Qué tienes conmigo? Pero ¿cómo conmigo? Si era con toda la tribu, era con toda la tribu de Menashe, no es solo con vos. A vos te eligieron para pelear, pero ¿qué pasó acá con Iftag? ¿En qué evolucionó Iftag? En que él realmente sale lo mejor que hay dentro de él, sale lo que puede realmente salir y considera esta lucha una lucha personal. Considera que es su causa nacional, ya no es solamente luchar porque le pidieron, por lo que le hicieron, que las disculpas, que no las disculpas. ¿Por qué has venido a guerrear contra mí? No dice contra la tribu de Efraín o Menashe. Dice contra mí, en mi tierra, en mi posesión. Es muy dramático lo que está diciendo acá, básicamente Iftag. ¿Sí? Veamos acá. Se amplía un poco algunos conceptos. ¿Sí? Iftag pretende evitar la guerra. Por eso está dialogando, lo dijimos antes. ¿Sí?
Veamos acá. Asimismo, Iftach, veamos esta actitud. Asimismo, Iftach quiere demostrarle al rey de Amón que no tiene ninguna causa ni motivo para comenzar una guerra contra Israel. Además, eso le serviría a Iftach para ganar tiempo y prepararse para la guerra. Las dos cosas. Él manda la carta porque no quiere pelear y por otro lado manda la carta para ganar tiempo y preparar al pueblo porque él no conocía al pueblo, él había estado echado, lo habían alejado prácticamente. Iftach, desde el momento en que fue erigido como líder, ya lo hemos visto antes, inmediatamente asume el cargo y ya se comporta como dirigente. Por eso dice, que has venido a guerrear contra mí en mi tierra. Yo soy el dirigente, yo asumo la conducción de toda esta tribu en forma plural. 13. Y los hijos, acá dice, perdón, y el rey de los hijos de Amón respondió a los enviados de Iftag. Otra carta. Carta va y viene. ¿Por qué Israel tomó mi tierra cuando subió a Egipto desde el río Amón hasta el río Yabok y hasta el Jordán? Por tanto, devuélvalas ahora en paz. Es decir, hay un viejo rencor de los amonitas porque los hebreos tuvieron que pasar cuando salieron de Egipto por su tierra. Y sabemos que Amón y Moab no querían que los hebreos pasen por su tierra también. Y que hubo no pocos dolores de cabeza en este sentido. Y acá lo va a traer. Y acá lo va a decir. ¿Sí? Ya sabemos cuáles son los límites de Jordania. En la época, y acá esto es lo que nos interesa a nosotros, en la época que Israel salió de Egipto, el territorio que estaba a lo largo del lado oeste del Jordán, entre el río Arnón, que como lo dije la vez pasada, da sobre el Mar Muerto, hasta el río Yabok, que da sobre el Kineret, estaba en manos de Moab. Tanto Amón como Moab, ambos pueblos son hijos de Lot, sobrino de Abraham, o sea que había hasta una relación parental entre ambos pueblos. Unos años antes de que Israel llegue a esa zona, luego de deambular durante 40 años por el desierto, Sihón, rey de los Emorim, luchó contra Moab y les infligió una dura derrota tomando para sí todo aquel territorio de Moab. De esa manera, el territorio de Moab quedó trasladado al sur del río Arnón, o sea, tuvieron que desplazarse más al sur, hacia la zona de Eilat, y todo el norte del río Arnón hasta el lago Kineret quedó en manos del rey Sihón, ¿sí? Que después serían derrotados por Moshe, ¿sí? Lo hemos visto esto en la Torá directamente. Veamos acá un poco más adelante qué nos va a decir. En aquella época, Dios le había advertido a Moshe que no luche ni tome nada del territorio de Moab, era un respeto al antiguo antepasado. Tal como está escrito en Devarim, no molestéis a Moab, ni lo provoquéis a la guerra, porque no os daré la tierra de ellos por heredad, pues he asignado a los hijos de Lot la zona de Ar como heredad para ellos. Ahora bien, todo el territorio que ahora era de Sihón ya no pertenecía más a Moab porque Sihón lo conquistó. No estaba incluido en esa prohibición. Es por eso que Moshe destierra al rey Sihón e Israel se queda con todo ese territorio como botín de guerra. O sea, Moshe le da legitimidad a lo que pidieron las dos tribus y media. Balak, que ya lo conocemos por la Torá, que era el rey de Moab en aquella época, jamás le reclamó esos territorios a Moshe y dejó que Israel se instale en ellos, quizá porque los veía más fuertes. Pero con el paso de los años y el debilitamiento del liderazgo y poderío militar de Israel, los Amonim vieron la posibilidad de tomar todos esos territorios de manos de Israel, no solo saquearlos como hasta ahora, sino realmente tomarlos y echar a toda la población hebrea al otro lado del Jordán. O sea, los Amonim, al ver la debilidad y la división dentro de Israel y la decadencia en la cual llegaron a la idolatría dentro de Israel, los amonitas dijeron, ya está, nosotros nos vamos a vengar y vamos a tomar más tierra, aunque a nosotros Israel no nos haya molestado en su paso por el desierto. Cuando subió de Egipto el rey de Amón, no ve a Dios en todo esto, no dice cuando Dios lo sacó de Egipto. Fíjense cómo está escrito, cuando subió de Egipto el rey de Amón, no reconoce el milagro de que Dios lo sacó de Egipto, sino cuando subió de Egipto. Es decir, fue algo fortuito, casual, natural, que se debió solamente al pueblo de Israel. O sea, Israel salió de casualidad de Egipto, no por obra divina, según lo que está entendiéndose del texto.
Es decir, fue algo fortuito y natural que debió solamente al pueblo de Israel. Es por eso que cuando Iftach le responde, si bien el versículo 16 continúa con la retórica del rey Damón, que Israel subió solo de Egipto, luego recalcará mucho que es Dios el que hace triunfar y heredar a Israel. Él lo dice en el versículo 21, y entregó el Eterno al Dios de Israel a Sihón y todo su pueblo a manos de Israel, el versículo 23. Todo esto es de la Torá. Así el Eterno, Dios de Israel, destruyó a los Emorim de delante de su pueblo, Israel, y en el versículo 24. Así pues, poseemos nosotros a todo aquel que el Eterno nuestro Dios echó de delante de nosotros. O sea que había una gran legitimidad de parte de Iftach de luchar en esta tierra, no solo por las causas que hemos visto, sino básicamente también porque está saldando básicamente esta situación. Vamos a dejar acá porque ya está por cortarse y vamos a seguir la clase que viene, si les parece. Eh, Ana, ¿alguna duda, alguna cuestión al respecto? ¿Alguna pregunta en particular? No, todo bien, muy interesante. Muchas Sí, sí. gracias, Natalio. No, por favor, Ana, es un capítulo que da para mucho más y que lo estamos analizando, lo estamos viendo y vamos a ver todos los discursos de Istag. Vamos a dejar acá, yo voy a grabar, nos faltan 30 segundos, así que antes que se corte voy a empezar a grabar. Bueno, Gracias, Ana. gracias por todo. Saludos, Gracias. que estén bien, gracias. Gracias. Gracias.